Bien, grabando. Continuemos. Ahora nos ocuparemos del principio de la relatividad. Como ya adelanté al inicio de esta clase, este principio también trata de la función del contrato, de sus efectos. Y cuando se habla de relatividad, a lo que se refiere es justamente a los efectos del contrato. La idea es, los efectos del contrato no son absolutos, son relativos. En el sentido de, no son absolutos porque no alcanzan a todos. No son, como se diría en materia de derechos reales, como se diría, erga omnes, que alcanzan a todos, sino solamente a las partes. Los efectos de los contratos son relativos a las partes, no alcanzan a los terceros. ¿De qué efectos estamos hablando al referirnos a la relatividad de estos? Aquí nos vinculamos al principio anterior, al principio de la obligatoriedad, porque los efectos de los que estamos hablando son justamente esos, los efectos que son obligatorios, en el sentido de los efectos que vinculan a las partes, que vinculan a los contratantes. Sin embargo, no son todos los efectos que un contrato puede producir. Además de los efectos obligatorios o el efecto obligatorio que se gobierna por el principio de la relatividad, el contrato es idóneo para producir efectos de oposición o, si se prefiere, oponibilidad. Los contratos no obligan a terceros, pero sí pueden, en determinados supuestos, ser oponibles a los terceros. Hay diversas hipótesis de esta oponibilidad que se van a encontrar reguladas especialmente en la parte especial. Voy a mencionar un ejemplo. En el caso del contrato de mandato, se regula lo que se llama el mandato sin representación. En ese caso, el mandatario actúa por cuenta y en interés del mandante. No lo hace por cuenta e interés propio. No, los actos jurídicos que celebra, no los celebra para sí, los celebra para el mandante. Pero como es un mandato sin representación, lo celebra usando su propio nombre. Lo celebra como si fueran para él, en su interés, pero en realidad lo son para otro, para el mandante. De modo tal que por esos actos jurídicos sin representación, el mandante adquiere derechos y también obligaciones, pero los que interesan aquí son los derechos, adquiere derechos, incrementa su patrimonio, más que aparentemente, porque eso que está ingresando en su patrimonio como consecuencia de los actos jurídicos que ha celebrado, en realidad transita nada más que por su patrimonio, para ir luego al patrimonio del mandante, porque es para él que ha adquirido esos bienes. Ese contrato de mandato sin representación crea una relación
obligatoria entre mandante y mandatario. Relación obligatoria que se reduce a ellos, a mandante y mandatario. Esa relación obligatoria es la que está gobernada por el principio de la obligatoriedad. Esa relación obligatoria es relativa a ellos, a mandante y mandatario. Sin embargo, ese contrato de mandato que permite que aparentemente el patrimonio del mandatario se incremente, es susceptible de ser opuesto a terceros. Por ejemplo, a los acreedores del mandatario, que adviertan que su deudor, el mandatario, de esa relación contractual, ha incrementado su patrimonio y por lo tanto pretendan realizar sus créditos contra ese patrimonio incrementado. Para que no consigan eso, realizar sus acreencias contra el patrimonio del mandatario, el mandatario tiene que oponerles el contrato de mandato. Dice, esto aparentemente es mío, pero en realidad es para mi mandante. Y puede oponerles el contrato de mandato. Si no me equivoco, es el artículo 18.10 el que regula la hipótesis. El contrato de mandato sin representación, que consta en documento de fecha cierta, es eficazmente oponible a terceros. Con lo que tenemos una eficacia de los contratos que va más allá de las partes contratantes. Esa eficacia no es una eficacia obligatoria, sino de oponibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de la relatividad, de la eficacia del contrato de que se trata, es la obligatoria. Esa a la que estuvimos refiriéndonos al estudiar el principio de la obligatoriedad. Los contratos son obligatorios relativamente. Son obligatorios nada más que para las partes contratantes. Los contratos no vinculan, en el sentido de que en base a un contrato no puedo exigir, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones a un tercero. Entonces, el principio de la obligatoriedad reclama conceptualizar adecuadamente los conceptos de parte y tercero. Decir que los contratos son relativos importa decir que el efecto obligatorio solo alcanza a las partes, no así a los terceros. El contrato no es idóneo para producir un efecto obligatorio a los terceros, respecto de los terceros, que alcance a los terceros. ¿Por qué? Ya habíamos explicado que en nuestro entender, el fundamento o uno de los fundamentos sobre el que descansa el principio de la obligatoriedad es la autonomía privada. Y eso permite entender el principio de la relatividad. El contrato es obligatorio para las partes en la medida en que las partes son aquellas que han actuado su autonomía privada para hacer posible la celebración del contrato. Y con la celebración del contrato, para hacer posible que el efecto obligatorio sobrevenga. Y el efecto obligatorio que sobreviene solo alcanzará
a quienes actuaron su poder jurídico, a quienes actuaron la autonomía privada respectiva. Parte, en consecuencia, es quien actúa su autonomía privada. En un contrato de compra-venta, vendedor y comprador son partes, en la medida en que el acuerdo contractual es el resultado del ejercicio del poder de autorregulación de vendedor y comprador. Como ejerciendo su autonomía privada, vendedor y comprador celebran el acuerdo contractual, la relación contractual que nace de ese acuerdo será obligatoria para vendedor y comprador. Por oposición aparte, tercero es quien no actúa su autonomía privada en la celebración del contrato. Es más, digamos en general, tercero es quien no actúa su autonomía privada ni directa ni indirectamente en relación a un contrato. Este principio está recogido en el artículo 1363, que dispone: los contratos solo producen efectos obligatorios, entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Los contratos obligan, es decir, producen el efecto obligatorio entre las partes que los otorgan. Nada más. Y parece luego decirse que esa regla tiene una excepción. Y esa excepción sería la de los herederos. Bien. Esto reclama profundizar el concepto de parte. Sí, cierto, parte es la que actúa su autonomía privada, la que ejerce su poder de autorregulación, y gracias a esa actuación se forma el acuerdo contractual. Parte es aquella que permite la formación del acuerdo contractual. Quienes celebran el acuerdo contractual son los que terminan obligados en la relación jurídica patrimonial creada. Esa es una primera presentación muy simple del principio de la obligatoriedad. Solo quienes celebraron el contrato terminan vinculados por la relación contractual. Nadie más, porque quienes no celebraron el contrato son terceros y los terceros no pueden ser parte de la relación contractual. Esa es una primera presentación muy simple del principio de la obligatoriedad. Pero antes de entrar a la aparente excepción herederos, esa primera presentación requiere una matización. Porque se pueden identificar supuestos en los que quienes no son parte del acuerdo contractual terminan siendo partes de la relación contractual sin que ello importe un quebrantamiento del principio de la relatividad. Todo lo contrario, más bien sea un supuesto en el que se confirme el principio de la relatividad, porque el fundamento del principio de la relatividad, creo, es al final el mismo que le da fundamento al principio de la obligatoriedad. Y quizá
con mayor claridad que el principio, que en el caso del principio de la obligatoriedad. El fundamento del principio de la relatividad está en la autonomía privada. Quienes ejercieron su poder de autorregulación terminan formando parte de la relación contractual que se crea por el ejercicio de ese poder de autorregulación. Quienes no ejercieron su poder de autorregulación no terminan siendo parte de relación contractual alguna, porque la fuerza del poder de autorregulación solo alcanza a la esfera jurídica propia, no a la esfera jurídica ajena. Por lo tanto, no se puede invadir la esfera jurídica de extraños, esos son los terceros, por el solo ejercicio del poder jurídico, por el solo ejercicio de la autonomía privada de alguien. Pero la autonomía privada no se ejerce con la sola celebración del acuerdo contractual, nada más. La autonomía privada puede ejercerse aunque no se sea parte de la celebración del acuerdo contractual. Y porque se ejerció la autonomía privada, aunque no en el momento del acuerdo contractual, es que se puede terminar siendo parte de la relación contractual, y esto no quebranta, sino confirma más bien el principio de la relatividad. ¿De qué estoy hablando? Pues de la representación. De la representación. Si se quiere, de la representación directa, no de la llamada representación indirecta, que en rigor, creo yo, representación no es. De la representación directa. En el caso de la representación directa, ¿qué sucede? Pues que el contrato es celebrado por el representante. La parte que permite formar el acuerdo contractual con el ejercicio de su autonomía privada es el representante. El representante aporta su propia voluntad para que el acuerdo, para que el contrato se celebre. El representante es parte contratante. Indiscutible eso. Es parte contratante. Sin embargo, ese contrato va a producir efectos que no alcanzan al representante. Va a producir, va a crear, modificar, regular, extinguir, etcétera, una relación jurídica contractual de la que no va a ser parte el representante. Los efectos de ese acuerdo contractual formado con la participación del representante serán relativos, pero esa relatividad no permite que alcancen la esfera jurídica del representante. Porque el representante, al celebrar el contrato, no lo hace por su propio derecho. Lo hace y lo declara así, en representación de. Lo hace y lo declara así, para regular no sus propios intereses, sino para regular los intereses de su representado. Y lo regula. Y la manifestación de que lo regula, regula los intereses del representado
con su participación en la celebración del acuerdo contractual es que el representado termina siendo parte de la relación contractual. ¿Por qué? La relatividad de los efectos de ese acuerdo contractual celebrado con la intervención del representante alcanzará la esfera jurídica del representado y su co-contratante, digamos. ¿Por qué? Porque el fundamento del principio de la relatividad es la autonomía privada. ¿Por qué un contrato celebrado por el representante que produce efectos relativos alcanza la esfera jurídica del representado? ¿Por qué? Pues porque la actuación de la autonomía privada del representado lo hizo posible. Si no hubiera habido actuación de la autonomía privada del representado, entonces el contrato que celebre el representante no le pudiera alcanzar. No le podría alcanzar, para expresarme con propiedad. No le podría alcanzar. ¿Cuándo ejerce su autonomía privada el representado? Cuando celebra el acto jurídico del apoderamiento. Es decir, cuando le otorga poder al representante para que celebre un acto jurídico, un contrato, y regule intereses suyos, intereses del representado, no intereses del representante. Por lo tanto, esto de principio de relatividad, entendido como que las partes de la relación contractual son las partes del acuerdo contractual, tiene que ser matizado. Sí, en general sí, hablar de la relatividad de los efectos obligatorios del contrato implica que las partes del acuerdo son las partes de la relación. Pero no exactamente. Con más precisión, las partes de la relación contractual son las partes que actuaron su poder de autorregulación directa o indirectamente, haciendo posible la formación del acuerdo contractual. Directa cuando el que termina siendo parte de la relación contractual fue parte en la celebración del acuerdo contractual. Indirecta cuando el que termina siendo parte de la relación contractual no lo fue del acuerdo, pero posibilitó la formación del acuerdo como acto de autorregulación de sus intereses a través del ejercicio de su autonomía privada mediante, en el caso de la representación, del acto de apoderamiento. Entonces esto permite distinguir entre partes y partes. Es decir, partes de la relación contractual y partes del acuerdo contractual. Porque se puede ser parte del acuerdo contractual y no de la relación contractual. Y viceversa. Sin ser parte del acuerdo contractual, se puede ser parte de la relación contractual. Pero siempre, siempre, solo será parte de la relación contractual aquel que de algún modo actuó su autonomía privada en relación a ella. Nadie que no haya ejercido su poder de autorregulación puede terminar siendo involucrado en una relación contractual. Entonces,
se habla de una parte formal y de una parte real. Y se usa la expresión parte formal para hacer referencia a quienes celebran el acuerdo contractual. Y la expresión parte real a quienes terminan siendo parte de la relación contractual. El principio de la relatividad de los efectos obligatorios del contrato tiene que ver con las partes reales. Y el contrato produce efectos obligatorios relativos solo respecto de aquellos que han actuado de algún modo su autonomía privada. Si no hay actuación de autonomía privada, digamos, la autonomía privada es más o menos como abrir las puertas de la casa para que ingrese algo en ella. Ese algo es la relación contractual. La relación contractual ingresará en la casa de alguien solo si ese alguien abre las puertas. Actúa su autonomía privada, abre las puertas y permite el ingreso de la relación contractual. Si ese no abre las puertas, entonces es un tercero. Y a los terceros no les alcanzan los efectos obligatorios de un contrato. Si me tomo a pie juntillas el texto del 1363, tendría que agregar la expresión excepto en el caso de los herederos. Esto es, los contratos producen efectos para las partes formales o reales, excepto en el caso de los herederos. ¿Esto es así? La verdad que no lo creo. El texto sugiere esa idea, que el contrato tiene fuerza para ingresar a una casa en la que su dueño no ha abierto la puerta. Y tiene fuerza para ingresar a esa casa si es la casa de un heredero. Es decir, el texto parece sugerir la idea de que el efecto obligatorio de un contrato puede alcanzar a alguien que no ha ejercido su autonomía privada ni directamente, como parte formal, ni indirectamente, en el caso del apoderamiento. Si es que ese tercero es heredero. Es decir, así no lo quiera, los efectos del contrato no celebrado por él le alcanzarán porque es heredero. Y eso no es exacto. Creo yo, eso no es exacto. Cierto es que los herederos, que son los sucesores universales de los llamados causantes, causante es aquel que con su muerte origina la sucesión, cierto es que los herederos suceden en la titularidad de los, digamos, derechos a los causantes. Y esa titularidad puede implicar ser deudor, ser acreedor, es decir, ser parte de una relación jurídica originada por un contrato. Es decir, la posición que tenía en el contrato el causante va a ser ocupada por el tercero, en tanto que sucesor universal del causante.
Pero ¿qué si el heredero, que es tal en principio, porque así lo dispone la ley, por ejemplo, es un descendiente, ¿qué si no lo quiere? ¿Qué si el heredero no quiere tomar la herencia, digamos, que le correspondería? Pues simplemente la renuncia. Hay un plazo de ley para renunciar la herencia ya causada, es decir, para renunciar la herencia después de haber fallecido el causante, ya causada. Y si no se ejerce ese derecho de renunciar la herencia, pues se tomará la herencia. Se heredará, ingresará clarísimamente a su patrimonio lo que se le transmitió como herencia. Es decir, el heredero termina siendo parte de una relación contractual originada por un contrato en cuya celebración no intervino ni directa ni indirectamente. Es decir, el heredero termina siendo alcanzado por los efectos obligatorios de un contrato respecto del cual es tercero, porque no renunció a la herencia. Y no renunciar a la herencia se entiende por no renunciar a la herencia, la no renuncia a la herencia se entiende como aceptación de la herencia. Y esa aceptación de la herencia es el resultado de el ejercicio de algún modo del poder de autorregulación de sus intereses que tiene el heredero. El heredero, entonces, cuando no renuncia a la herencia, cuando toma la herencia, lo hace porque ejerce su autonomía privada. Y el contrato del que formaba parte, o la relación contractual con mayor precisión, de la que formaba parte su causante, termina invadiendo su esfera jurídica, lo hace porque ha habido un acto de autonomía privada suyo, no renunciar a la herencia. Por lo tanto, no es exacto si la idea del 1363 es decir que en el caso del heredero estamos ante una excepción a la vigencia del principio de la relatividad del contrato. No es exacto. Al contrario, el caso del heredero es una evidencia de la vigencia del principio de la relatividad. Los herederos terminan siendo parte de relaciones contractuales originadas por contratos que no celebraron por un acto de voluntad, es decir, porque actuaron su autonomía privada. Y eso nos lleva a tener una idea más amplia del principio de la relatividad del contrato. No solamente terminan siendo parte de la relación contractual porque esta es relativa, quienes intervinieron directamente en la celebración del contrato. No solo terminan siendo parte de la relación contractual, repito que es relativa, quienes intervinieron indirectamente en la celebración del contrato. No, también terminan siendo parte de la relación contractual los que ya originada esta, lo hicieron posible gracias a la actuación de su autonomía privada. Primer ejemplo de ellos, los herederos. Los herederos terminan siendo parte de una relación contractual que
no causaron porque toman la herencia por un acto de voluntad. Esto es, por un acto de actuación de su autonomía privada. Pero no son los únicos. Nosotros vamos a estudiar más adelante una figura jurídica denominada cesión de posición contractual. Gracias a la cesión de posición contractual, terminan siendo parte de una relación contractual alguien que fue completamente tercero respecto del acuerdo contractual. Por completamente tercero, estoy diciendo que no intervino en la celebración del contrato directamente, no intervino indirectamente en la celebración del contrato apoderando a uno de los intervinientes. Es decir, alguien que no tuvo nada que ver con la celebración del contrato termina siendo parte de esa relación contractual. Le terminan alcanzando los efectos del contrato que son relativos. ¿Por qué le alcanzan los efectos del contrato? Porque ese tercero actuó su autonomía privada mediante la celebración en el camino de la relación contractual de un contrato que se llama justamente cesión de posición contractual. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, lo celebraron Juan y Pedro, por su propio derecho ambos, y nació una relación entre arrendador y arrendatario que vinculaba a Juan y Pedro, pero en el camino, Pedro, el arrendatario, cede su posición contractual a Jorge. Y los efectos del contrato de arrendamiento, que son relativos, terminan alcanzando a Jorge, que es un completo extraño respecto del acuerdo contractual de arrendamiento. ¿Por qué el acuerdo que celebraron Juan y Pedro, extraño a Jorge, le termina alcanzando a Jorge? Porque la actuación de la autonomía privada de Jorge lo hizo posible. ¿Cómo actúa su autonomía privada Jorge? Pues mediante la celebración del contrato de cesión de posición contractual. Entonces, decir que los efectos del contrato son relativos implica decir esos efectos obligatorios solo alcanzan a la esfera jurídica de aquellos que lo permiten. Y entiéndase por lo permiten, solo alcanza a la esfera jurídica de aquellos que actuaron su autonomía privada para hacer posible este alcance. ¿Cómo la actuaron? ¿Cómo actuaron su autonomía privada? Participando en la celebración del contrato, apoderando a uno de los que celebre el contrato como representante, tomando la herencia, celebrando un acuerdo de cesión de posición contractual, etc. Menciono nada más para contrastar. Vamos a encontrarnos con figuras que vamos a estudiar con más detenimiento después, que evidencian que esos son los alcances del principio de la relatividad. Si no hay actuación de autonomía privada que lo haga posible, el contrato no va a entrar en la esfera jurídica de alguien. Así, nosotros vamos a estudiar más adelante la figura del contrato a favor de tercero. Es decir, partes que celebran un contrato estipulan un beneficio en favor de un extraño. Tercero, no tiene que ver ni directa ni indirectamente con el contrato.
partes que celebran un contrato cuya finalidad es beneficiar a ese tercero, enriquecerlo. Pero pueden crear el beneficio para el tercero y ser esa la finalidad por la que celebran el contrato. Pero no bastará el acuerdo de estos para que efectivamente el tercero sea beneficiado por el contrato. Porque si bastara y alegáramos que basta porque se trata de un beneficio, entonces tendríamos un contrato con poder para invadir la esfera jurídica de extraños. Y eso sí sería un quebrantamiento del principio de la relatividad de los efectos. Pero no es así. Vamos a ver en su momento que aunque el acuerdo de otros crea el beneficio para el tercero, ese beneficio será del tercero si lo toma, si lo acepta. Tomarlo, aceptarlo, asentir al beneficio creado en su favor, implica actuación de su autonomía privada. El tercero beneficiario terminará siendo alcanzado por un contrato que celebraron otros porque actuó su autonomía privada. Esa actuación consistió en tomar el beneficio, en aceptar el beneficio. Por ende, ese no es un caso de excepción, sino más bien de confirmación del principio de la relatividad. Otro ejemplo, también lo vamos a estudiar más adelante, el llamado contrato de promesa, de la obligación o del hecho de un tercero. En el contrato a favor del tercero estamos frente a un contrato que crea un beneficio para el tercero. En el contrato de promesa estamos frente a un contrato, digamos, que crea una obligación para un tercero. Y se podría decir, si en el caso del beneficio no bastaba el solo acuerdo de las partes para ingresar en su esfera jurídica, en la esfera jurídica del tercero, con mayor razón en el caso de la obligación. Podría decirse así, con mayor razón en el caso de la obligación. Pero no es exactamente así, no es porque se trata de una obligación, no. Porque la esfera jurídica del tercero, por ejemplo, cuya obligación trata el contrato de promesa, no puede ser invadida por el acuerdo de la promesa, acuerdo del que ese tercero no es parte ni directa ni indirectamente. No puede ser. Para que ese contrato de promesa ingrese en la esfera jurídica del tercero, se necesita la anuencia del tercero. Y la anuencia importa la actuación de la autonomía privada de ese tercero. Resumiendo, el principio de la relatividad de los efectos obligatorios del contrato se puede resumir diciendo lo siguiente. El contrato produce sus efectos, es decir, forman parte de la relación contractual, solo respecto de aquellos que así lo quieren. Hasta aquí este principio. ¿Alguna pregunta? Muy bien, señores, creo que terminamos aquí. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Grecia. Buenas noches, profesor. Quería preguntarle respecto a la primera parte del curso, sobre el caso fortuito o fuerza mayor que se encuentra en la inejecución de obligaciones. ¿Esto afectaría a la obligatoriedad o al efecto obligacional del contrato?
es que son dos cosas diferentes, me parece. La obligatoriedad tiene que ver con la fuerza vinculante del contrato. ¿Hasta cuándo se mantiene esa fuerza vinculante? Bueno, si el contrato se resuelve por incumplimiento, bueno, hasta que se resuelva el contrato. Un supuesto de caducidad del vínculo contractual es el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando hacen que la ejecución de la prestación devenga en imposible. ¿Ya? Ya no tiene fuerza vinculante el contrato, pero nuevamente, ahí estamos mezclando obligatoriedad del contrato con efecto obligatorio del contrato. Van a coincidir, porque la obligatoriedad del contrato en ese caso es relativa al efecto obligacional. Pero lo mismo podemos decir cuando se trate de transferencia de la propiedad o algún otro supuesto. Lo mismo podemos decir. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedamos aquí, señores? Bueno, quedamos aquí. Con esta clase hemos terminado el estudio de los principios del contrato. Lo que sigue luego es el estudio de la estructura del contrato, ¿no? Pero a ello vamos a abocarnos ya en la clase siguiente. Detengo la grabación. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor.